conectamos con Leo Zuckerman porque ya es el momento de sus minutos de opinar. Leo, ¿cómo estás? Muy bien, querido Primitivo, un saludo a ti y a toda la audiencia. Igualmente, un fuerte abrazo para ti, Leo Zuckerman. Oye, pues 3 días del vendaval Trump, 3 días de este huracán, y apenas hace unas cuantas horas la presidenta de la República dio a conocer que se tuvo el primer contacto oficial con el gobierno de los Estados Unidos a través del secretario de Estado Marco Rubio, quien conversó con el canciller Juan Ramón de la Fuente. No se tardó demasiado el gobierno mexicano en buscar este contacto. Evidentemente tenía que tomar pues posesión Donald Trump, pero pues hay quien dice se tenían que haber tomado medidas desde antes ante una ofensiva que ya sabíamos que iba a venir. Mira, te voy a decir que, digo, porque como tú dices, Primitivo ha sido un vendaval de noticias, la llegada, el regreso de Donald Trump, este Donald Trump 2.0 recargado a la presidencia de Estados Unidos. Han habido muchas cosas que analizar y desde luego las reacciones del gobierno de México. Pero yo creo que hoy hay una noticia muy importante para mí, es fundamental, la filtra el Wall Street Journal en donde dice que la administración del presidente Trump quiere iniciar ya rápidamente una nueva negociación del Tratado de Libre Comercio de México, Canadá, Estados Unidos, que él mismo, el presidente Trump, siendo su primer periodo en 2018, él acordó y firmó. Uno de los objetivos, y claramente lo dice el Wall Street Journal, es cambiar las reglas de la industria automotriz para incentivar que las fábricas relacionadas con esta industria regresen a Estados Unidos, las que se han relocalizado tanto en Canadá, pero sobre todo en México. Y a mí me parece que ese es un tema fundamental porque ese es el gran problema económico, la gran fuente de incertidumbre que está teniendo la economía mexicana en este momento, ver qué tanto va a permanecer el tratado y si va a permanecer con qué cambios vamos a tener este tratado con Estados Unidos. Mira, Primitivo, el tema es muy complejo, Ujú. pero tiene un tema político detrás de esto. Donald Trump desde el 2016, desde su primera campaña, entendió que los demócratas habían abandonado a los sindicatos, a los trabajadores de la industria automotriz. Él, en un intento de ganárselos electoralmente, fue y les dijo, yo voy a quitar el tratado, el original, el NAFTA, el TELCAN, para que regresen esos empleos aquí a Estados Unidos. Ya conocemos la historia, se renegoció el tratado, pero ahora otra vez quiere renegociar Ujú. su tratado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha llegado el momento de pagarle la factura a estos grupos de trabajadores, sindicatos organizados, sobre todo de la industria automotriz, de que él va a hacer algo para regresar esos trabajadores, esos trabajos a Estados Unidos. Es Primitivo una premisa falsa, porque en Ujú. realidad muchos de estos trabajadores se han perdido por la robotización, por la automatización que ha existido en la industria automotriz. Hoy las armadoras cada vez producen más con robots, pero además sí es cierto que algunas cosas se ensamblan a mano, pero lo que conviene es ensamblarlas a mano en lugares donde la mano de obra sea barata, como México. Y la industria estadounidense, que tiene que competir contra la europea, la japonesa y la china, tiene que utilizar a México precisamente para poder competir con sus productos, y en ese sentido va a haber una presión por parte de los sindicatos para que sí los protejan y regresen estos trabajos a Estados Unidos, pero por otro lado, las empresas que dicen, oye, pues no podemos regresar esos trabajos a Estados Unidos porque perderemos competitividad para nuestros productos que ya no podrán, pues si les subimos el precio, no podrán competir contra los europeos, los japoneses o los chinos. Entonces, va a venir una presión muy importante entre sindicatos y empresas en Estados Unidos
por ver qué se negocia en este tratado. Ujú. Y México, ahí viene lo que tú dices, que es la reacción de México, cuál va a ser lo que México va a proponer, qué es lo que México va a estar dispuesto a renegociar, porque me queda claro que algo va a tener que ceder nuestro país para que Donald Trump pueda declarar algún tipo de victoria, perdón, frente a su electorado, frente a este segmento del electorado que tiene mucho peso, sobre todo en un estado en disputa como es el estado de Michigan. Entonces, yo creo que hoy comenzó formalmente un periodo de mucha incertidumbre para la economía mexicana, porque es claro que viene la renegociación del tratado, no se va a esperar hasta que ocurra la cláusula sunset en 2016, empieza desde ya. Y yo creo que ahí, en ese sentido, lo que tiene el gobierno mexicano es que estar ya ensamblando, Ajá. preparando sus equipos de negociadores, que tienen que ser gente con experiencia y gente que sepa de estos asuntos económicos primitivos. Entonces, la revisión, Leo, la revisión que está planteada en las reglas del propio Tratado de Libre Comercio, ¿se va a convertir o podría convertirse en una cirugía mayor al tratado comercial? Pues esa es la pregunta, Primitivo. Bueno, pues ya es muy claro que la administración de Trump está filtrando esta información de que ellos van por cambios sustanciales, sobre todo en la industria automotriz, y creo que ese es el factor de incertidumbre precisamente que tendremos en México en los próximos meses. Pero de que habrá que renegociar, no tengas la menor duda, no. Esto no se va hasta el 16, perdón, hasta el 26. Esto comenzará desde las próximas semanas y creo que ahí el gobierno mexicano lo tiene que entender, al igual que el gobierno de Canadá, porque se viene otra vez otra renegociación, tal y como la vivimos pues durante los sexenios del presidente Enrique Peña Nieto y ya incluso con López Obrador como presidente electo. Viene otra renegociación del tratado con lo que todo eso implica, Primitivo. Oye, Leo, hablando de la industria automotriz, tocabas un punto muy importante, que es la robotización de la propia industria, el requerimiento de menos mano de obra, ¿no? Y Sí. la imposibilidad de Estados Unidos de ofrecer mano de obra barata, lo cual pues afectaría evidentemente el costo y los precios de los automóviles. Ayer también alguien nos comentaba, hay un problema en Estados Unidos, que es no solamente la falta de mano de obra barata, la falta de mano de obra estadounidense. Los Sí. estadounidenses no quieren dedicarse a ciertos trabajos, especialmente en la industria automotriz. Es decir, ¿cómo juega esta realidad ante los compromisos, acuerdos y promesas políticas de Donald Trump? No, bueno, es que es todo un tema, el tema laboral en Estados Unidos, Primitivo. No solamente en la industria automotriz, Ujú. no, por ejemplo, sabemos que tienen terribles problemas en lo que es la industria restaurantera o hotelera, porque no hay gente que quiera trabajar en esas industrias, que ahí es donde sí hay mucha intensidad en la mano de obra. Muchos de los trabajadores en estas industrias, tú sabes, eran migrantes indocumentados, y en la medida en que tú tienes un discurso en contra de la migración, sobre todo de indocumentados, pues lo que estamos viendo en Estados Unidos es que cada vez están peores los restaurantes, los hoteles, están sufriendo por la falta de mano de obra. Entonces, ahí está la paradoja de Estados Unidos. Estados Unidos quiere ser una economía dinámica, Ujú. Estados Unidos quiere ser una economía que crezca en este contexto de inteligencia artificial, de robotización, en fin, pues van a necesitar mano de obra y la mano de obra, como tú dices, muchos estadounidenses no quieren ciertos trabajos. Por ejemplo, muy interesante, muchos de choferes de trailers no quisieron regresar después del COVID porque se dieron Sí. cuenta que no les gustaba su trabajo y se armó un cuello de botella tremendo aquí en la industria automotriz de Estados Unidos. De hecho, tuvieron que traer choferes de México con visas, porque ahí sí les abrieron las Ujú. visas, para poder seguir operando la industria de transporte aquí, porque yo estoy aquí en Estados Unidos, por eso digo aquí, frente al problema del trabajo. Es un tema en Estados Unidos, este asunto laboral, pero al final del día, lo económico muchas Ujú. veces no tiene sentido en lo político, y yo creo que lo que hay que recordar es que Donald Trump es un animal político
que va a hacer todo lo posible por consolidar su movimiento y en ese sentido pues estará dispuesto a tomar decisiones que no suenen razonablemente económicas, pues como tuvimos en México durante todo el sexenio, ¿no? Muy bien, pues Leo, muchas gracias por la colaboración, nos vemos la próxima semana, un abrazo. Gracias, querido Primitivo, saludos a ti y a toda la audiencia. Saludos, hagamos una pausa, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.